que tocara la roca. Y cuando tocó la roca que escrito, ¿qué salió? ¿Qué salió de él? Y el pueblo pudo saciar su sed. Ay, mi hermano, hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente. Y la fuente se llama ¿cómo? Se llama Jesús. Y tiene agua suficiente para todos los sedientos en esta mañana. Pero hay que tener sed de Dios, hambre de Dios, angustia por ir a los atrios de Dios, a beber de esas aguas, sumergirnos en ese río, en aguas profundas. Aleluya. Porque solo la presencia de Dios en nuestra vida nos puede dar vida espiritual, nos puede dar vida eterna. Si no hay presencia de Dios en medio de su iglesia, la iglesia muere espiritualmente. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado en la iglesia? Lo que pasó el viernes, lo que decía Dios ahorita a través de las profecías. Y todo lo que pasó el viernes, las palabras que se compartieron, las profecías que se dieron, todo apunta hacia lo mismo. El pueblo ha perdido la sed de Dios. El pueblo ha perdido el hambre de Dios. El pueblo está bebiendo, se está alimentando de otros manantiales y está comiendo otra comida. Y el pueblo cuando viene a la casa de Dios es indiferente porque viene saciado de Dios. No viene sediento para recibir de esa fuente viva que se llama Cristo Jesús. No viene hambriento para recibir esta palabra de vida, esta palabra que da vida eterna en cada uno de nosotros. Aleluya. Jesús, el último día de la gran fiesta, el último día de la Pascua, el último día de la fiesta, se levantó sobre sus pies. Porque él quería que el pueblo lo viera y por eso se levantó de donde estaba sentado y se puso al frente del pueblo para que todo el pueblo fijara los ojos, su mirada sobre él. Y hoy en día la gente, todo el pueblo de Dios, hermano, no tiene la mirada puesta en Jesús. Hoy tenemos puesta la mirada en muchas cosas y disculpa que lo diga. A veces se pone la mirada en el pastor, se ponen en el líder, se ponen en el que canta, en aquel hermanito, en aquella hermanita, en el vecino, en otras cosas, pero no se tiene la mirada puesta ¿dónde? En Cristo, que es la fuente de agua viva, que es ese manantial de agua viva, que cuando cogemos y golpeamos esa piedra, cuando le hablamos esa piedra, agua sale en abundancia para saciar nuestra sed, para saciar la sed que hay en el alma, la sed que hay en el espíritu. Jesús, colocado sobre sus pies, dice la palabra de Dios, que alzó la voz. Eso está en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice que alzó la voz. ¿Por qué alzó la voz? Porque él quería asegurarse que el pueblo escuchara bien la palabra que él tenía que decir. Y por eso es que Dios, solo ustedes saben, ha venido alzando la voz desde un tiempo para acá. Pero el pueblo no la escucha. El pueblo no la escucha. Y si el pueblo persiste en no escuchar, entonces le hablará. Le hará entender de otra forma que Él es el manantial de agua de vida. Y Él alzó la voz y abrió su boca y dijo estas palabras: el que en mí cree, bendito sea el nombre de Dios. Voy a ir a esa cita, mi hermano, porque para leerla como está en Juan capítulo 7, versículo 37, porque quiero que se vea como está escrito. El último día, el más solemne, el más importante de la fiesta. No escogió otro día, escogió el más importante. Jesús se puso de pie, estoy en el versículo 37 de Juan 7. Y exclamó, mire esta palabra, y exclamó Jesús:
No fue una palabra como él estaba acostumbrado a hablarla, a decirla. En esta ocasión hubo un clamor de parte de Jesús hacia el pueblo. Si alguno tiene sed, es de reconocer la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Si usted y yo no reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, no nos vamos a interesar por buscar a Dios. Y por eso, si alguno tiene sed, dijo Jesús, vengan. ¿A dónde tiene que venir? Vengan a mí. Dijo Jesús, vengan a mí para que puedan beber. Y por eso la visión que Dios le da al profeta Ezequiel, se la da, lo llevan al templo, lo llevan al altar. Y él mira que de ese altar brotaba agua. Pero que ahora Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Y para que pueda beber hay que llegar a Jesús. Carlos, si hay amigos aquí en esta mañana, si usted no llega a Jesús, usted no puede saciar la sed que hay en su alma. Si usted no se acerca a Jesús, usted no puede recibir lo que su vida necesita de parte de Dios. Y su vida siempre va a ser una vida llena de necesidades. Porque a veces se dice, no, que yo tengo dinero. Sí, tenemos dinero, tenemos riqueza, pero fracasamos en otras cosas. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no es un buen padre, no es un buen hijo, no es un buen hermano. Ha fracasado en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su vida del entorno. Ha fracasado en otras cosas. Lo único que tiene es dinero. Miren, en esta tierra hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es dinero, no tienen más nada. Pero hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene que vestir, hay gente que duerme en el suelo, pero tienen riqueza, porque su vida, su alma está saciada de la fuente de agua viva. Bien. Su vida es un manantial donde fluye la presencia de Dios mismo. Y usted sabe lo que es eso, que su vida sea un manantial. ¿Qué significa lo que es esta palabra? Ser un manantial donde la presencia de Dios brote en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo de Dios brote. Significa que todo el que ande por ahí saciado de Dios lo va a buscar a usted para recibir agua que hay en usted, para recibir la presencia de Dios que está en su vida. Los enfermos van a venir a usted, las almas que quieren salvarse van a venir a usted, los cautivos van a venir a usted, toda persona que tenga problemas va a venir a usted, porque esa persona va a ver una fuente que está fluyendo en su vida, y esa fuente se llama Cristo. Esa fuente se llama Jesús. Versículo 38. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a brotar ¿qué? Ríos de agua viva. En la iglesia, en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, en los niños de Dios, en los jóvenes de Dios, debe de haber una fuente brotando día y noche, una fuente inagotable, porque lo que el Señor ofrece son ríos de agua viva que van a correr por nuestro ser. Bendito sea el nombre de Dios. Con esto se refería del Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Y Jesús estaba hablando que todo lo que creyeran en Él, su vida iba a ser como un río lleno de agua viva, pero un río desbordante. Un río desbordante, mi hermano. Volvemos al libro de Ezequiel. Bendito
Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Dios es bueno, hermano. Usted sabe que Dios es bueno. Usted sabe por qué Dios está insistiéndole a la iglesia en este lugar que vengan al altar, que busquen su presencia. Hermana, ¿sabe por qué? Porque Él quiere activar ese manantial en su vida. Versículo 2 de Ezequiel, capítulo 47, dice: luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en su mano. Midió 500 metros, allá dice 1000 codos, un codo son 50 centímetros, es del codo a la palma de la mano, esa es esta medida, son 50 centímetros. Midió 500 metros y me hizo cruzar. ¿Por dónde lo hizo cruzar? Lo hizo cruzar por medio de ese río, la cual el agua le llegaba hasta dónde. ¿Hasta dónde, hermano? Mire, primero le muestra dónde brota el manantial del altar de Dios. Y después ese manantial de Dios se va al sur, al norte, por todas partes, ¿verdad? Y él lo lleva, el ángel lo lleva y le muestra esa corriente que sale por la puerta del templo. Pero él comienzan a caminar, ese pequeño hilito de agua. Pero ese hilito de agua se va convirtiendo en una lámina de agua. Se va hinchando, ¿verdad? Y va cogiendo profundidad. A los 500 metros se detiene. El ángel se detiene, le dice, he medido 500 metros. Y él mira, y el agua estaba por los tobillos. Estaba empezando a crecer. Este manantial es la forma, mi hermano, de Dios ir viniendo en nuestra vida espiritual. Dios va sobrellevando a uno en la fuente de su espíritu. Pero lo que Dios quiere es llevarnos a lo más profundo. Pero nosotros tenemos que tener bien en claro dónde está la fuente. Y que hay que llegar a la fuente. Hay que llegar al atrio, al altar de Dios. Y aquí en el altar de Dios es donde vamos a comenzar a saciar nuestra sed. Hay que llegar postrado, humillado a los pies de Cristo, que dijo: vengan a mí y beban. Hay que llegar, mi hermano, con ese deseo de llenarnos. Porque cuando salgamos de ese altar, mi hermano, ¿qué vamos a empezar a ver? Una pequeña fuente que comienza en la vida de nosotros, pero entre más avancemos, esa fuente se va convirtiendo en un río caudaloso en la vida de cada uno de nosotros. Luego dice el versículo 4, luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, lo llevaba por ese río, que ahora me llegaba a la rodilla. ¿Dónde iban esas aguas? Ya no iba creciendo. Y dice la palabra de Dios, y me llevó y midió 500 metros más. ¿Y por dónde iba el agua? Llegaba hasta la cintura. Ya el agua le había llegado a la cintura. Pero dice la palabra de Dios, versículo 5, midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un ¿qué? ¿En qué se había convertido la corriente? Ya no era una pequeña lámina de agua saliendo del altar, ahora era una corriente. En otras traducciones dice, se había convertido en un río. Gloria a Dios. Ya se había convertido en un río. Pero no cualquier río, sino un río caudaloso. Y dice el profeta, pero ese río era tan caudaloso, era tan profundo, que ya yo no podía seguir caminando en él. Ya yo no podía seguir caminando en él. Tanto que
nadando, ya no había otra forma sino cruzarlo a nado. Mi hermano, Dios no nos ha llamado para que nosotros, mi hermano, estemos viendo simplemente una corrientica, para que caminemos simplemente por una corrientica. Es el proceso de Dios para llevarnos a lo grande. Yo no sé cuánto has avanzado, mi hermano. Yo no sé si estás en el altar viendo la fuente. Yo no sé si ya estás caminando con agua en los tobillos. No sé si el agua te ha llegado a la rodilla. No sé si el agua va por la cintura. No sé si ya tú sientes que te estás hundiendo. Pero tienes que crecer espiritualmente, pero a medida que avanza con Cristo, Él te va a llevar a las aguas profundas. Aleluya. Es Él. El profeta no iba solo, el ángel lo iba llevando. Y es Jesús el que te va a llevar a esas aguas profundas. Versículo 6. Entonces me preguntó, lo voy a leer en la Dios habla hoy. Versículo 6. Dice la Dios habla hoy. Él me dijo, el ángel: hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel pequeño arroyito de agua que viste brotar del altar? Hijo de hombre, has caído en cuenta la profundidad que ha alcanzado ese pequeño manantial que brotaba del altar. Porque las cosas de Dios, mis hermanos, son en grandes, pero muchas veces nosotros no observamos lo que está pasando en nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros entramos a una zona de confort. Lo que nos decía el Señor ahorita, porque ya tenemos un don, entonces ya nos conformamos con ese don y creemos que ya hemos alcanzado todo. Escuché a un muchacho, predicador internacional, él decir estas palabras, predicando el evangelio y Dios usando los milagros, y él decía: entendí, pastor, que yo predicaba los dones, no en el espíritu. Y está en el proceso de volver a empezar. En este momento se encuentra en este proceso, volver a empezar. Está de Ujier en la iglesia, el predicador internacional, y está feliz de Ujier en la iglesia. Volver a empezar. Pero qué bueno que Dios, el Espíritu Santo, le hizo entender que él no había predicado bajo la cobertura del Espíritu Santo, sino que lo había hecho porque Dios le había dado el don de predicar. Y hay muchos que predican en el don, hay muchos que viven en el don, hay muchos que actúan dentro de la iglesia en el don, pero no lo hacen en el Espíritu. Y no es el don, es el Espíritu Santo dentro de la vida del cristiano el que te va a llevar a vivir una vida diferente. Es que no es un don. El Espíritu Santo tiene infinidades de don que puede darnos. Él tiene diferentes tipos de manifestaciones, porque el Dios que tenemos hace nueva todos los días las cosas. Y nosotros todos los días viendo lo mismo, y hemos conformado viendo lo mismo, pero Dios quiere mostrarnos lo que escogió desde antes de la fundación del mundo. Cosa que ojo no vio ni oído yo, lo que no ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. La Biblia dice que estas cosas fueron escondidas desde antes de la fundación del mundo. La palabra dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Dice: y quiero enseñarte, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, no miremos o no pongamos nuestros ojos en lo que estamos viendo. Hermano, tratemos de poner nuestra mirada espiritual en aquellas cosas que todavía no hemos visto. Porque ¿qué es la fe? Es la convicción, ¿verdad?, de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve.